Hola, veo que solo está conectado Adrián, ¿vale? Si estás ahí, tienes alguna duda, que es un poco para que son estas tutorías, tú mismo, ¿vale? Está esperando a ver si se conectaba alguien más, pero de momento no se ha conectado nadie. Vale, pues te respondo en audio, que así me explico mejor. No sabía si me podías oír. No, o sea, en la cetoacidosis es al revés. O sea, tú cuanto más bajo es el pH, digamos, un pH bajo, o sea, una acidosis metabólica, lo que va a provocar es aumento del potasio, ¿vale? Es decir, si tú, imagínate, tú tienes una cetoacidosis con un pH de 6,9 y tienes 3 de potasio, 3 es poco, pero bueno, igual 4, realmente lo que tienes es menos, es decir, tienes 2,8 o así, entonces tienes que reponerlo preventivamente. Normalmente en todos los protocolos que vienen y en el que se os pasó de CTO es el mismo, te dice lo mismo, que empieces a añadir potasio, salvo que haya hiperpotasemia. Es decir, si tú tienes 5 de potasio, hablo de pHs bajos, ¿no? pHs por debajo de 7,20, 7,10, pH 7,26 pues no va a bajar tanto. Pero si tú tienes un pH bajo de 7, que es lo más común en la cetoacidosis, 7, 7,0 algo, pues tú ya tienes que empezar a añadir potasio, salvo que tengas 6 de potasio, porque evidentemente si tú 6 de potasio hasta que se corrija, posiblemente no pase nada, pero queda como feo, ¿no? Lo que pasa es que vas a tener que, enseguida vas a tener que añadirlo. Normalmente estos pacientes tienen un déficit de potasio muy alto, de 100, 120, 140 milivalentes, ¿vale? Entonces, ¿va a depender de qué? Pues de primero el nivel de glucemia, porque a más insulina que aportes, más va a bajar ese potasio y más vas a tener que reponer, porque la insulina va a meter el potasio dentro de las células. Si administras bicarbonato, que aquí ya se os dijo que en general se administra más de lo que se debería, porque no se debería administrar bicarbonato salvo que sea un pH muy bajo, menos de 6,9, y aún así está discutido si el paciente está estable. ¿Vale? El bicarbonato va a provocar una subida rápida del pH y por lo tanto una bajada rápida del potasio, hay que adelantarse a eso. ¿Vale? Entonces, normalmente tú aportas siempre que esté por encima de 5,5, que suele ser el límite, hay que empezar a aportar. ¿Cuánto? Pues si es más alto, tirando a 5,5, pues en los sueros que pones de mantenimiento, es decir, pues normalmente le ponemos un suero rápido y luego un mantenimiento de 500 cada 4 horas, ¿no? De salino, por ejemplo. Pues esos 500 de salino metes 20 de CLK para que ya vaya pasando. Que el potasio es bajo, que es de 3,5, pues ahí tienes que ser más agresivo. Igual incluso, bueno, pues una cetoacidosis necesita igual una vía central y necesitas poner 10, 20 miliequivalentes de potasio a la hora, ¿vale? Porque eso sí que hay mucho cuidado, como el potasio no esté alto, es decir, si tú tienes un pH de 7, 700, con 3 de potasio, lo que no puedes ahí es administrar bicarbonato y tener mucho cuidado con la cantidad de insulina que administras, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo eso te va a bajar el potasio, te puede aparecer con un potasio de 2,2 y tener una arritmia letal, ¿vale? Que se empieza a ensanchar el QRS y que tengas una fibrilación ventricular. ¿Qué pasa? ¿Vale? Mira si te ha quedado claro, más o menos. Vale, fenomenal. Si tienes alguna duda más, aquí estoy, ¿eh? Que yo voy a estar aquí todo el rato, hasta las 6, así que sí, creo que te has explicado, pero no va así, ¿no? O sea, la hiperglucemia de por sí no provoca un aumento de tensión. O sea, en general, la glucosa es osmótica, pero no tiene un poder oncótico muy, muy altos. No es como la albúmina o sustancias de un peso molecular más grande que provocan eso, pero que tampoco tienden a provocar presión arterial. O sea, si tú pierdes, digamos, mucha capacidad oncótica en la sangre, en lo que circula, ¿no? Pues la gente desnutrida, cirróticos, gente así, es el ejemplo clásico, ¿no? ¿Eso que provoca? Pues provoca que, digamos, los vasos sanguíneos tengan menor capacidad de mantener
decir, a oncótica y mantener líquido dentro de la sangre, para hablar un poco así claro. Pero que la glucemia alta de por sí no va a provocar que haya un aumento de líquidos dentro de la sangre, al revés. Lo que provoca la hiperglucemia y el aumento de la osmolaridad es una diuresis osmótica, es decir, que tú orines más y al final estás hipovolémico. O sea, una hiperglucemia muy alta tiende a estar con tensiones bajas, que es verdad que no, a veces no es muy llamativo. La cetoacidosis te pueden llegar con un pH de 6,9 o 800 de glucemia y aún así no están hipotensos, ¿vale? Pero no tiene una influencia en la tensión arterial el bajar la glucemia, no hay que preocuparse, ¿no? Como poner algo que de verdad vaya a hipotensar al paciente. Hola, Jordi. Jordi, estábamos aquí respondiendo algunas dudas, sobre todo de cetoacidosis, pero bueno, que tanto por el chat como por audio, lo que tú quieras, si lo pones yo os contesto, ¿vale? Aquí voy a estar. Vale, lo de parar la bomba de insulina. Tú lo que no puedes hacer a un paciente con una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar es dejarle sin insulina circulando, ¿vale? Entonces, eso es un error de los más comunes incluso en la UCI. Es decir, que tú digas, bueno, ya lo he corregido, ya está, tal, pues, o incluso que tú ya le has puesto pues, el glucosado una vez que ha bajado de 150 de glucemia, le pones el glucosado, no sé qué, y ya le empieza a bajar la glucemia, la insulina va a 1 o a la perfusión, pues dependerá que pongas, a 1 o a 1,5 y decides parárselo o que la enfermera lo pare sin que te lo diga, ¿no? Porque en su protocolo, imagínate, en el que se ponen las bombas de insulina, que eso suele haber un protocolo en cada sitio, pues diga que cuando esté por debajo de 120, de 140, se suspende, ¿no? Pues nunca hay que pararlo, ¿vale? A efectos prácticos. Nunca hay que pararlo. ¿Hasta cuándo? Pues tú tienes que mantener, primero, una perfusión, lo ideal es mantenerlo hasta que la cetonemia es negativa. Es decir, que tú tengas unos cuerpos cetónicos indetectables en sangre. ¿Vale? Y luego que normalmente el paso, que suele ser pues como pronto a las 12, a veces 24 horas de que ha iniciado el tratamiento, que suele ser, normalmente lo que hacemos en la UBI, pues, lo que solemos hacer es que el paciente se mantenga una bomba de insulina, si le va bajando la glucemia, lo que tienes que hacer es aportarle la glucosa, o sea, subir el aporte de glucosa, ¿vale? Igual si tiene glucosa al 5% a 42 mililitros hora, pues o se la pones a 84 o le pones un glucosado al 10% a 63, tienes que subirle el aporte. Lo que no puedes es que se quede sin insulina, porque como se quede sin insulina, va a volver a hacer una cetosis, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pauta habitual? Pues cuando tú ya lo tienes controlado, los cuerpos cetónicos han desaparecido, normalmente es que el paciente empieza a comer, es decir, suelen ser pacientes, la mayoría diagnosticados ya de diabetes, empiezan a comer, tú les das una comida con la perfusión de insulina puesta, de que empiecen a ingerir algo, lo que sea, una comida apropiada para él, y cuando ya mínimo, pues tú ves que el paciente ha comido, ¿vale? O normalmente si va a comer porque está bien, primero pues, por la tolerancia, que no vomite y demás, pero ya luego cuando sea una comida ya normal, una comida, una cena, ¿no? Una cantidad, digamos, de energía y de hidrato suficiente, ¿qué se hace? Bueno, pues se le acopla su insulina. Si, por ejemplo, pues lo que es más habitual hoy en día, que son insulinas lentas, son pacientes que toman insulina lenta, Lantus, Toujeo, lo que sea, insulinas que duran todo el día, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es cuadrarle esos hilotos. Imagínate que ha controlado la cetonemia por la noche, pues puede empezar a comer y sigue con la bomba, pero ya por la mañana, a las 9 de la mañana del día siguiente, le damos su dosis habitual de insulina, ¿vale? Su dosis habitual. Pues imagínate 15 unidades de Lantus, ¿no? Entonces se le da su Lantus, se le deja desayunar y mínimo a la 1 o 2 horas se le suspende la perfusión, ¿vale? Porque se supone que es el tiempo en el que ya estará circulando esa insulina lenta en el cuerpo, ¿vale? Y va a tener todo el rato insulina circulando. Luego ahí habrá que ajustar si es que estaba infradosificado en casa. Evidentemente hay rescates de insulina rápida sobre esa lenta, ¿vale? Pero más o menos ese suele ser el cambio.
Hola, buenas. ¿Es solo sobre diabetes o...? No, 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 no. Los temas que entraban en esta charla eran, espérate que lo tengo aquí, eran el de cetoacidosis, intoxicados, fallo renal y equilibrio ácido-base y sepsis y shock séptico, creo. Vale. ¿Vale? Tenía A una mí me duda pasaron sobre... como esos para esta charla de preguntas. Vale. Tenía una duda sobre el tema de las pacientes con insuficiencia renal, Sí, que, o sea, es que hay, bueno, hay médicos que hacen de una forma y de otra. eso te Cuando lo voy a dejar en todo, primera respuesta. Cuando Pero, tienes cuando tienes a un paciente con insuficiencia renal sí, y tiene una infección, sí. hay algunos que empiezan ajustando las dosis de antibiótico directamente desde el inicio y otros me dicen que la primera dosis o las primeras es dosis máxima y que luego las siguientes es cuando a partir de entonces las ajustas. Mm. Entonces, Es, la segunda es la correcta, ¿vale? O sea, tú, la insuficiencia renal, dependiendo del antibiótico, ¿vale? Antibióticos como el linezolid, que no hay que ajustarlos, pero el ejemplo típico pues, es las penicilinas, ¿no? El meropenem. sí. Si tú empiezas con una dosis infraterapéutica, digamos, tú no vas a alcanzar ese pico y ese área bajo la curva. Lo que va a bajar en la gráfica, lo que va a hacer la insuficiencia renal al no eliminarse por riñón en insuficiencias avanzadas, es que esa bajada sea más lenta, ¿vale? Que esa curva sea una bajada más lenta, pero el pico lo tienes que alcanzar igual. Entonces, para eso es un fallo súper común, ¿eh? De todas formas. O sea, que nosotros en la UBI, incluso que son, te hablo ya de pacientes pues, con shock séptico, que además tienen volumen de distribución muy alto, es decir, tú les estás poniendo muchos fluidos, 4 o 5 litros, es decir, todo ese volumen se añade al volumen corporal del paciente, se diluye, por así decirlo, la concentración de antibiótico y si tú empiezas bajo no alcanzas una dosis inicial y evidentemente lo más importante por una infección es que tengas un antibiótico adecuado, una dosis adecuada. ¿Cuándo tienes que bajarlo? Nosotros en la UBI más o menos antes de las primeras 24 horas no lo hacemos. Depende un poco del antibiótico, o sea, si le pones un aminoglucósido que pues, tiene toxicidad renal, es que si le pones un paciente de 80 kilos, una dosis de amicacina de 1.200 miligramos o 1.500, va a tener niveles, eso se puede medir, pero va a tener niveles los próximos 2 o 3 días según evolucione la función renal, ¿vale? Pero la primera dosis, te diga, quien te diga, no te diga, está mal puesta si no es la dosis óptima, la dosis plena que necesites antibiótico. Vale. Y entonces es solo la primera dosis, o sea, es solo la primera dosis, la que pones a dosis plenas, o el primer día, Ya, o... normalmente, o sea, eso no está súper estipulado, pero lo más razonable, habrá que ver la toxicidad del antibiótico, ¿vale? Por ejemplo, las penicilinas, no tengas dudas, el primer día se le pone dosis plenas. La toxicidad de porque te pases de dosis de ceftriaxona o de meropenem es casi nula, o sea, no da problemas de verdad significativos. Por ejemplo, si es vancomicina, pues igual te diría que ahí sí que la primera dosis sí, y la segunda ya sea un poco ajustada, ¿vale? O porque igual te toca una, depende de la función renal, te toca una cada 24 horas. O la daptomicina, que también pues son fármacos que igual sí que son un poquito más tóxicos y esos hay que ajustarlos un poco más. Pero el principal fármaco usado, cefalosporina, carbapenems, el primer día sin duda. Y ya el segundo día, y vamos, ya te digo, yo tengo compañeros que son supuestamente expertos en infecciosas que es que no lo ajustan casi nunca, vamos, casi nunca, pero que las penicilinas, carbapenems y tal, se supone que si es un foco séptico donde hay una concentración muy alta bacteriana, como tú no tengas una concentración alta no lo va a matar, ¿vale? Pero plantearse a partir del segundo día o segunda dosis en antibióticos pues más tóxicos. Yo te diría eso. Vale. Y lo que sí que también miré algunos antibióticos, las guías, Mm. eso tampoco lo explica. Entonces, cuando decimos que a partir del segundo día o la segunda dosis en función del antibiótico, vamos ajustando la dosis, ¿es ya la ajustamos a la que te dice por filtrado? ¿O haces un intervalo medio y a la tercera dosis, por ejemplo, ya cuando ajustas realmente al filtrado? ¿O es como Lo ideal sería, o sea, que cuando te tocara dar esa dosis que te estás planteando cuánto dar, ajustarlo al filtrado de ese día. O sea, si tú tienes, te sale pues un 15 mililitros minuto, pues que lo ajustes a eso, ¿no? O sea, no a la dosis anterior tal, normalmente con eso vale. Ya te digo, también a veces depende de la evolución. Si es un paciente, imagínate, que ingresa pues, una sepsis urinaria con 2,4 de creatinina y al día siguiente
pues le has optimizado volemia, le has puesto aminas y ya tiene, y está orinando bien y tiene 1,9 de creatinina y te sale un filtrado de 40, posiblemente no haga falta ni ajustarlo, porque es un fracaso ya renal en resolución y en 12 horas el filtrado igual es 60, ¿sabes? O sea, depende mucho de eso, si el riñón se está deteriorando más o está mejorando. Pero lo ideal sería hacerlo a la dosis, o sea, al momento que lo pones, a los 1000 litros minuto que lo pones. Vale, perfecto. Y luego también, un poco relacionado así con el riñón, también, o sea, hay veces como que hay gente que pone, o sea, si tiene una insuficiencia renal bastante severa, se pone furosemida a dosis bastante altas y otros como que son más propensos a ir con bastante cuidado de, como el riñón está tocado, no le pongo mucha furo. Seguramente los que lo pongan a dosis altas son los nefrólogos y los que no, los demás. Eso depende mucho de la cronicidad del paciente, ¿vale? O sea, hay pacientes con insuficiencia renal crónica, gente que se mueve, imagínate, con creatininas de 2,6, de 2,8, de 3, ¿no? Gente que se mueve así y que tiene una reagudización por lo que sea, ¿no? Pues por una deshidratación en verano, por un proceso infeccioso, lo que sea. Esos van a tender a necesitar, porque ya seguramente toman diuréticos, toman furosemida en casa o una tiacida o lo que sea. Tomarán diuréticos, entonces esos necesitas aumentar esa dosis de furosemida para aumentar el volumen de diuresis, que no va a mejorar la función renal. Eso es lo que te va a mejorar, es la diuresis, pero ¿qué pasa? Que si es un paciente con una insuficiencia renal de novo, es decir, un paciente joven que tiene una insuficiencia renal nueva, ahí está mucho más discutido que la furosemida tenga hueco incluso, ¿no? Salvo que de verdad, bueno, pues se meta en el agudo del pulmón porque tú le has puesto 6 litros en 2 horas y empieza a no poder respirar. Bueno, pues hay pruebas, ¿no? Pero las dosis altas son sobre todo en pacientes tomadores crónicos, ¿no? Si los demás está un poquito más discutido, salvo eso, que haya un cuadro cardiológico que de repente haga una miocarditis o no orine nada y tú le has estado poniendo volumen y ya se metan en fallo, ¿no? Y ahí, bueno, pues puedes probar con una dosis alta, pero la dosis es un poco paciente dependiente. Digo, los nefrólogos suelen ser más agresivos con eso. Y vamos, a nosotros en la UBI, ¿no? Que igual si es un cardiológico, pues le pones una dosis primera de 60 miligramos y luego una perfusión de medio gramo al día, ¿no? Cosas así. Pero va a depender mucho, eso es muy individual. Bueno. O sea, el objetivo es más de eliminar volumen y no tanto si el riñón le va a afectar algo. Claro. O sea, ¿qué pasa? Que si tú aplicas dosis altas de furosemida o dosis sobre todo excesivas, a veces la función renal empeora, ¿no? Digamos, tú estás, y la uremia sube porque tú estás exprimiendo al riñón digamos, más de lo que él puede, ¿no? Consigues diuresis en cuanto a volumen, pero no filtrado glomerular. A veces es porque tiene que empeorar, pero la furosemida como tal no mejora la función renal. La furosemida lo que hace es manejar, o sea, los diuréticos de ASA manejan el agua eliminada, ¿no? Y algo de sodio, pero que no mejora la función renal y la dosis depende de la función que tenga antes. De eso va a depender. Perfecto, gracias. Vale. Y después, bueno, tenía una duda de otro tema, no sé si la puedo hacer. Bueno, dime, sí, hombre, por poder. No. Imagino que sabré. ¿No? Dime, dime. El tema de cuando una persona tiene un infarto, Sí. es que aquí he escuchado también de todo, como siempre. Entonces, hay algunos que dicen que si la persona está saturando bien, más de 95 y tal, no hace falta poner oxígeno si tampoco tiene esfuerzo respiratorio, o sea, está eco y tal. Y otros dicen que hay que poner a todos, por ser un infarto, oxígeno. Mm. Y también ahora las últimas guías parece que dicen que no, pero O sea, bueno. es una mentalidad, digamos, más antigua, ¿vale? Te lo dirán gente o más mayor o que no está actualizada, hay que decir. Eso ya, en general, para todas las patologías, se ha ido quitando esa teoría de que necesitan oxígeno sí o sí. Se tiende a poner el menor oxígeno posible en todo, ¿vale? En todo. En el infarto igual. El infarto que se vio, bueno, pues que aportar un nivel excesivo de oxígeno, ¿qué pasa? Que provoca fenómenos de oxidación, que se vieron, bueno, esto ya te digo, en biopsias y tal,
a nivel miocárdico y empeora el daño. O sea, no es bueno poner oxígeno cuando no necesitas oxígeno. No es bueno. Igual que en patologías respiratorias, poner oxígeno de más puede provocar retención de carbónico en gente crónica, pero ya no solo eso, ¿no? En pacientes más graves, si hay mucho oxígeno, más del que debería, favorecen atelectasias, favorecen fenómenos incluso de daño pulmonar por oxidación. O sea que no. Si no tiene desaturación, no hay por qué poner oxígeno en un infarto. Eso seguro. Vale, es que o sea, quien lo explicó, se lo pregunté y le dije que habían unos estudios y tal, que decían que no, y me dijo que se los había leído, pero que estaban mal, entonces... Ah, bueno, claro. Eso, de ahí ya... tienes la excusa de decir, pero no me lo creo, ¿no? Pero bueno, a ver, ya. tiene sentido. O sea, al final esto es fisiopatología y sentido, ¿no? Si tú tienes un oxígeno en sangre circulante suficiente para que lleguen a las células del corazón, que son las que quieres salvar en ese proceso, ya está, con eso vale. O sea, otra cosa es que tú tengas un flujo comprometido por una arteria, comprometido al corazón, y encima la sangre que llegue no tenga el oxígeno adecuado, pero las células con una PO2 de más de 60 funcionan bien, ¿no? O sea, es un poco sentido común, porque tú tengas una PO2 de 200 no va a oxigenar, no va a funcionar mejor en la célula, eso no es así. Incluso ya te digo que se ve que es peor. Vale. Que eso tiene Sí sentido. que hablaba con el sentido de que tiene que haber una hiperoxemia, pero claro, Claro, pero es que eso no es así. O sea, las células, tú una célula, porque le pongas en la puerta un montón de bolitas de oxígeno, no capta más y mejora más. O sea, necesita el oxígeno que necesita. Es como la tensión, ¿no? Porque el riñón tenga 300 de tensión, no le va mejor que tener 100. Necesita lo que es adecuado. Y por debajo de un límite empieza a sufrir. Y ese límite, pues es, hablando en plata, más o menos 60 de PO2, ¿no? Por encima de eso, no hay problema. Las células se oxigenan bien. No hay acidosis, no se provoca un metabolismo anaerobio, que es el que quieres evitar para eso. O sea, eso no es así. No porque pongas más, funcionan mejor. Lo que tendrás que hacer es abrir la arteria y abrir ese flujo a las células que no llegan. ¿Vale? perfecto. Vale, nada. Ay, perdón, que no te había leído, Adrián. Vale, lo de la albúmina del shock séptico es una discusión más vieja que la medicina. O sea, se lleva hablando nada, tranquilo. Se lleva hablando de coloides, de poner albúmina, de si tiene beneficio, ¿no? Eso, los últimos 40 años hay artículos que van que sí, que no, que tal. No hay un volumen, o sea, no hay un momento en el que digas, no, a partir de 3 litros tengo que poner albúmina. En general no está claro ni que hay que ponerlo, ¿vale? O sea, no está claro. No ha demostrado estudios que se han intentado de esto se reanima solo con cristaloides, esto con cristaloides de albúmina no sobreviven más, ni se salvan antes, ni la tensión mejora más que momentáneamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, en cualquier proceso, esto es como en los procesos cerebrales, ¿no? En cualquier lesión cerebral, pues en la sepsis pasa igual. Tú tienes un vaso sanguíneo que lo que hace es que fuga y al final, aunque la albúmina tenga un peso molecular más grande, acaba fugando también. Entonces aumenta la presión oncótica también del espacio extracelular y eso puede hacer que capte más líquidos, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Que sí, que en pacientes hipoalbuminémicos, ¿no? Eso, lo te decía un poco antes, el ejemplo de esos son los cirróticos, pues pacientes que parten con una albumina de 2 gramos o así, en esos se tiende a poner incluso desde el principio, ¿no? Es decir, se pone al principio. Yo lo que hago normalmente, pues cuando ves que tienen una fuga capilar muy grande, sí que se la suelo administrar, es decir, que tú ves que pasas 500, que pasas 1000, que pasas 1500 y el paciente tiene datos claros de hipovolemia aún, ¿no? Eso ya en la UBI pues lo vemos mejor porque les monitorizamos pues, con ecografía, con sistemas de monitorización más precisos, pero se puede empezar a poner. Yo si no, por ejemplo, en urgencias, pues quitando gente con hipovolemias conocidas, gente muy desnutrida, oncológicos o eso, cirróticos, no lo pondría, pero en esos puedes empezar a ponerla directamente, a veces lo sabes en bioquímicas previas, o lo puedes pedir tú en eso, ¿no?
pero no hay un volumen, depende mucho de la respuesta. No está establecido, si en 5 litros sigues poniendo, que sea albúmina. La gente que dice, se intentan hacer estudios con 2 litros, otros con 3, o sea, con 20 mililitros kilo más o menos, que es como la dosis de carga de la sepsis, pero eso no está claro. Nadie te puede decir, a partir de no has puesto albúmina, bueno, porque no está documentado, ¿vale? Mira, tengo emoticonos para poner. Y luego también es cuando pido un equilibrio ácido-base, pues, Sí. interpretarlo no hay problema, pero cuando veo el exceso de base, no sé o sea, me cuesta interpretar eso, porque al final que es lo mismo que el bicarbonato. O sea, Más o menos, sí. O sea, es el déficit de bicarbonato que tienes, para hablar claro, ¿no? O sea, si tú tienes menos 10 de exceso de bases, que te faltan pues, 10 puntos de bicarbonato para llegar al que deberías tener, ¿no? pero eso ya lo ves en el bicarbonato. O Sí, sí, sea, sí. No aporta nada. No aporta nada. Si tu duda es si aporta algo nuevo, no aporta nada nuevo. ¿No? O sea, vale. lo que es otra medida, porque bueno, pues el exceso de bases, como la base principal, el 90 y tanto por ciento de la base principal es el bicarbonato, pues te dice eso, ¿no? Si tienen más es sobre el bicarbonato y es menos, ¿no? O sea, nosotros a efectos prácticos, que vemos gasometrías todo el rato, es eso, es cuánto bicarbonato te falta, pero sí, no es súper necesario, no te aporta nada diferente. Vale, perfecto. Sí, lo de los corticoides en el shock séptico debería ser una medida una vez iniciadas aminas vasoactivas, ¿vale? Antes no. O sea, antes no sé eso, vamos. O sea, porque casi no es shock séptico, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Y vamos, incluso está más o menos estipulada la dosis, ¿vale? Que es una cosa más de Whipper entre 0,25, 0,03 microgramos kilo minuto de noradrenalina. A partir de ahí, las guías, eso está bastante puesto en las guías. ¿Por qué? Pues porque se han hecho los estudios así, ¿no? O sea, se hizo estudios en los que no estuvieran en shock séptico y no tenía ninguna mejoría, incluso podía empeorar el pronóstico. Entonces, se puso en los que tenían noradrenalina y se ha ido haciendo varios estudios durante los años y el punto de corte se ha hecho ahí, que es bastante bajito, o sea, que tampoco es una noradrenalina muy alta, ¿vale? Pero bueno, que es un nivel ya que empieza a ser significativo, ¿no? Pues por debajo de eso no hay que poner hidrocortisona, salvo que el paciente necesite hidrocortisona o corticoides porque él es un tomador crónico de corticoides, porque tiene una resección de hipófisis, lo que sea, ¿no? Ahí sí que hay que tener cuidado porque son pacientes que tomadores crónicos de corticoides donde pues le sometes a un estrés, ¿no? Un estrés como una infección grave, y ahí puede ser que sí que necesiten subir algo esa dosis de corticoides, que puede ser ajustándolo con hidrocortisona o subiéndole su metilprednisolona, prednisona o lo que sea, ¿no? Pero normalmente como esta es intravenosa y la prednisona no, pues a veces se puede ajustar eso. Hay calculadoras en Google que lo podéis encontrar, pero si en la sepsis en un paciente normal, si no hay aminas, no se administra. Luego tenía una duda porque, bueno, no sé si en todos los hospitales, pero en el mío cuando calculan el filtrado glomerular, Sí. los- lo suelen hacer con la fórmula del CK de EPI y luego pone, o sea, CK de EPI partido 1,73 metros cuadrados. No sé si es que consideran que todo el mundo, tenga la edad que tenga, tiene un volumen de 1,73 metros cuadrados o ajustan con su volumen a 1, o sea, no sé muy bien. Yo creo que utilizan eso como medida estándar, normal. ¿Eso dices que lo calculan a mano o en el laboratorio?
En el laboratorio, el resultado que te pone, pero antes del resultado pone estimad, CK de EPI, partido 1,70. Claro, porque tú en el laboratorio no das el peso del paciente. No. Claro, entonces, o sea, ningún laboratorio lo saben. Entonces ellos cogen, pues será el índice, o sea, el tamaño medio, digamos, de alguien, de las personas, pues será alguien de unos 70 y 80, 70 kilos, ¿no? Vale. Y calculan por eso, porque ellos, claro, no tienen ese dato, entonces te dicen así. Entonces tú tienes que tener en cuenta eso, que luego si el paciente pesa 140 kilos, eso no es así, que a veces somos muy perros y no lo calculamos, todos, pero si luego tú te metes en cualquier calculadora, estas que ahora ya las aplicaciones las tienen, te lo hacen en un momento, ¿no? Pero bueno, y de todas formas, tú ten en cuenta siempre eso, ¿no? Que los filtrados estimados son estimados, ¿vale? Que si tú de verdad quieres estimar el filtrado glomerular de un paciente, tienes que conseguir una orina de 24 horas y medirlo ahí, ¿vale? Vale. Si no son todo estimaciones, porque tú coges una medida puntual, ves qué urea tiene, el peso, no sé qué, la creatinina, bueno, pues con eso te sale esto, pero luego haces uno calculado y difieren mucho, ¿vale? O sea, cuando queremos en pacientes ingresados estimarlo bien, deberíamos sacar orinas de eso, de 24 horas, sobre todo pues para lo que te decía, para fármacos, en los fármacos que son poco tóxicos pues da un poco más igual, pero fármacos que puedan ser eso, antibióticos que sean nefrotóxicos o que o te iba a decir, o yo qué sé, quimioterapia, monoglobulinas, cosas así que son un poquito más finas, ahí deberías hacer un análisis de orina eso, pues de 24 horas. Sí, edad, sexo y valor de creatinina. Claro, ya digo que eso, según la edad y el sexo, te estiman, que dice Adrián aquí, que en la Sociedad Española de Nefrología te piden eso. No, claro, pero porque no te piden el peso porque lo estiman, por la edad y el sexo, ¿vale? Porque no es lo mismo el peso de una mujer y el peso de un hombre y no es el mismo, según la edad, eso hay una tabla estimada, ¿vale? O sea, no es fino, por así decirlo, es un cálculo muy por encima, ¿vale? Pero sobre todo, cambia entre hombres y mujeres, ¿vale? El sexo es lo que más lo cambia, más que la edad. Vale. Sí, sí. Vale, sí, por eso. Pero si quieres hacerlo bien, análisis de orina, a veces se puede hacer incluso más corto, de 12 horas, de 8 horas, ¿vale? Y con una orina de 8 horas, tú hablas con tu laboratorio, lo mandas de, mírame qué aclaramiento de creatina tiene, y según la creatina en plasma y la creatinina eliminada, pues te lo hacen, ¿vale? Eso tienen ellos sus fórmulas de laboratorio, vamos, tú lo puedes calcular, pero normalmente el propio laboratorio, tú pides creatinina en orina, aclaramiento de creatinina, y tienes que mandar una en plasma y una en orina, y según lo que elimina te lo calculan si quieres ser un poquito más fino. Perfecto. Vale. Vale, y como cosilla que os estaba leyendo ahí lo que habéis preguntado antes, como hay varias dudas de la sepsis, sí deciros, mira, que con el tiempo ya, que yo llevo años en esto, claro, nosotros al final pues bajamos a ver pacientes a urgencias que ya pues, llevan ahí un rato, se ha dado un tratamiento, creo que se ha mejorado, eso lo veréis, bueno, un poco de cada sitio, ¿no? Pero sí que en el aporte de fluido se ha mejorado, ¿vale? Que antes tú bajabas y le habían pasado 500 en 4 horas aunque estuviera hipotenso y ahora ese es más agresivo, eso es una cosa que se ha mejorado, ¿vale? Quizá en lo que en ciertos pacientes que os quede que cuando un paciente viene con una infección grave, ¿vale? Salvo que el foco sea muy claro, hay que ser más agresivo en buscar ese foco, ¿vale? Es decir, si alguien viene con dolor abdominal, pues ese escáner de verdad tiene que ser urgente, o sea, tienes que ponerle fluidos, tal, pero a veces transmitir la gravedad a rayos o la prueba que tengas que hacer, ¿no? A hacer esa prueba de imagen, ¿no? O incluso una sepsis urinaria, ¿vale? Que tú crees que es una orina patológica, tal, pues igual hay que hacer una prueba de imagen, sea una ecografía o sea un escáner, para descartar que no hay una neuropatía obstructiva, porque o drenas ese foco rápido, en ese caso, pues o le pones un catéter doble J, o le pinchas o le operas la vesícula en una vesícula, o hacer una resección intestinal cuando hay que hacerla,
o quitas un catéter cuando hay que quitarlo, ¿no? En gente oncológica y demás, o lo haces rápido o de verdad eso sí que empeora mucho el pronóstico, ¿vale? Yo creo que a veces se llama a la UCI sin haber hecho un escáner en gente que lleva 4 horas, pues eso no está bien, o sea, hay que transmitir esa gravedad al que hace la prueba, ¿no? A veces te puede el radiólogo mandar a paseo y ya está, ¿no? A veces si es una neumonía, pues bueno, tú lo tienes en la radiografía y ya está, ¿no? Pero que sí que insistir en localizar el foco y controlarlo, porque eso es lo que de verdad en esos pacientes les va a curar, por mucho antibiótico, por mucho suero que le pongas. Si se lo haces 2 horas antes del control de foco es cuando van a mejorar. Y otra cosa, Dime. lo calculamos, o sea, urea partido creatinina, para ver si tiene un sangrado activo y te puede como estimar, ¿no? Si es más de 60. o- Por el sangrado digestivo, dices. Sí. Poco fiable eso, ¿eh? O sea, ya te digo, no se usa. O sea, eso no es fiable, porque es que tú estás midiendo la urea, a veces sí que es llamativo, ¿no? Si tienes una creatinina de 0,6 en un paciente que no tiene fracaso renal y de repente tiene una urea de 130, pues hombre, eso es llamativo, pero que haya un valor al digestivo le va a dar igual, ya te lo digo. El que tenga una copia te va a decir que se pasa por el forro eso, que tiene melenas o vomita sangre o no le hace la endoscopia, ¿vale? Es un valor que, vamos, yo valor absoluto, o sea, no me acuerdo a partir de qué valor es, sí que es llamativo en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, sí que sube la uremia, pero también hay gente, por ejemplo, con función renal, cuidado con eso porque hay gente con función renal normal, o sea, función renal normal, perdón, con creatinina normales, que no sean normales, que eso puede ser 1,1, y con ureas altas porque son fracasos renales en gente, por ejemplo, desnutrida, con poco contenido proteico, y que eso es, lo que pasa es que tiene insuficiencia renal, ¿vale? Que tiene insuficiencia renal con creatininas normales, ¿no? Que no depuran bien, tiene una uremia alta, bueno, puede haber otras causas, ¿no? Pero que eso puede pasar. Entonces, bueno, como es más una pista de no sé qué que está sangrando y tiene 120 de urea en un chico de 35 años, pues será un sangrado digestivo, pero tienes que tirar a las pruebas digestivas. Consejos de mejorar en las urgencias desde el punto de vista de la UCI. Uf, no me da tiempo más. Que no, es broma. Que, mirad, sí, yo creo que se tiene que ser a veces, es difícil, yo lo entiendo, ¿eh? Que yo también he trabajado en urgencias al principio y es difícil, ¿no? Pero se tiene que ser un poquito más estricto en el diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me tiene negro es gente con insuficiencia respiratoria que viene, se le casca ahí el combo en urgencias, ¿no? De autobortina, Ventolin, furosemida, tal. Digo, mirad, esto lo hablaba el otro día con un médico de urgencias cuando nos llamaron por uno. La gente que no es EPOC, que no tiene asma, no tiene broncoespasmos. O sea, olvidaos de eso. No tiene broncoespasmos, salvo que sea una anafilaxia, quiero decir, pero que no lo tienen. La mitad de las veces es o una neumonía o una insuficiencia cardíaca. Pero que eso, que hay que afinar el diagnóstico, porque si tú, pues como lo digo la infección, o afinas el diagnóstico y sabes lo que le está pasando al paciente, o das palos de ciego todo el rato, ¿vale? Y luego yo de verdad creo que un arma para el paciente grave o detectar al paciente grave, la gasometría es súper importante, súper importante. O sea, un paciente que os viene de primera a hacer la analítica y tiene acidosis metabólica y tiene un lactato elevado, ese paciente no a ver qué pasa, no, ese paciente hay que estar muy encima, ¿eh? Que eso no es normal, o sea, que salvo que has tenido una crisis epiléptica en un postcrítico, pero que no es normal, que son pacientes que algo le está pasando y igual hay que hacerle en 1 o 2 horas de gasometría después de ponerle pues, volumen si le has puesto y si no ha mejorado, adelántate y llama a la UCI. O sea, a mí me enfada a veces que haya pues eso, un paciente que esté con una gasometría con el lactato elevado, acidosis metabólica y tirando de hipotensión desde hace 4 horas y no me llamen. Entonces yo prefiero, porque es que cualquier intensivista, de todo, ¿no? Pero si te llaman de la UCI por un paciente de esos, te vas a subir. Está hipotenso, tiene acidosis metabólica, te vas a subir, ya veremos si te lo subes y tú le haces el escáner antes,
pero utilizar la gasometría como dato de gravedad porque el paciente malo tiene una gasometría mala, ¿vale? Eso suele pasar, no el 100%, pero se suele ver, ¿vale? O sea que utilizar eso y ser eso, pues un poquito más finos en el diagnóstico. Y creo, chicos, que os tengo que dejar porque son las 6 y ahora hay otra clase. Me parece que hay otra que da Loreto, mi compañera, en paralelo, ¿vale? Así que nada, gracias por uniros y suerte con lo de ser R1, que es duro, ¿vale? De verdad, Gracias. que todo se aprende. Sí.